Buenos días, estimados investigadores virtuales. En esta oportunidad quise hacerles una estructura complementaria de las páginas preliminares a los fines de mejorar la investigación que pretenden realizar en este espacio denominado construcción de saberes, construcción de nuestro trabajo de grado. En primer lugar, son páginas preliminares de las cuales no es de carácter obligatorio que las realicen en el primer capítulo, pero evidentemente como forma parte del primer capítulo, como son páginas preliminares, quise hacerles esta pequeña estructura para que puedan aprender un poco a construir lo que es el trabajo de grado. Tenemos dos portadas. En primer lugar, la portada principal y una portada secundaria, de los cuales deben llegar el logo de la Universidad Yacambú en la parte superior izquierda, con el encabezado que debe decir Universidad Yacambú, Vicerrectorado Académico, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. La parte central que pueden observar, acá va el título en forma de pirámide invertida, ¿ok? Luego colocan el autor y el tutor lo pueden dejar en blanco. En la parte inferior central debe llevar ciudad, mes y año, es decir, Cabudare, junio de 2016. Esta portada principal va a repetirse con una portada secundaria. La diferencia es que deben incluirle en la parte central, debajo del título, y puede ser con letra 11, trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de abogado. ¿Ok? Una vez finalizadas estas dos portadas, portada secundaria y primaria, vamos a dejar en blanco dos páginas que debe ser declaración de autoría, le pueden colocar el título, y aceptación del tutor. Esas dos páginas, como ustedes pueden ver, hay un esquema dentro del formato de las normas de la Universidad de Yacambú que lo contiene, pero por lo menos pueden dejar estas dos páginas en blanco mientras van estructurando las otras páginas. Posteriormente a estas dos páginas, vemos que tenemos dos páginas seguidas, que es el agradecimiento y la dedicatoria. El agradecimiento es agradecer a aquellas instituciones que forjaron o formaron parte de nuestro trabajo de investigación, y la dedicatoria a quienes ustedes con el esfuerzo pretenden dedicar. Estas pueden también en estos momentos dejarlas en blanco, ¿okay? Ahora bien, tenemos otra página que es el índice. El índice general está subdividido o dividido en el manual de las normas de la Universidad de Yacambú en dos partes, si es cuantitativo o cualitativo, es decir, de campo o documental, lo que conocemos comúnmente, ¿ok? Lleva el índice el resumen e introducción van en números romanos, y en números arábigos, capítulo 1, planteamiento del problema, objetivo general y específico, justificación e importancia. Hasta acá nos correspondería en esta cátedra abordar el índice, que es obligatorio para hacerlo en la entrega final del trabajo de grado. Cuando es cuantitativo, es decir, bajo un esquema descriptivo de campo exploratorio. Y el índice general, cuando es cualitativo, bien sea hermenéutico con un diseño documental, en vez de decir capítulo, lo vamos a llamar parte. En vez de decir el problema, planteamiento del problema, vamos a decir situación, objeto de estudio, ¿ok? Objetivo y justificación e importancia. Esto es para que vayan viendo hacia dónde pretenden orientar la investigación. Seguidamente del índice debe ir el resumen. El resumen lleva el mismo formato en el encabezado que las páginas principales, ¿ok? O que la portada principal. Universidad de Yacambú, Vicerrectorado Académico, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Entre el título y el encabezado debe ir la línea de investigación de la Universidad de Yacambú, la cual es
política y sociedad. En la parte inferior del título, seguidamente del título, hacia la derecha, tenemos el autor, que es el nombre de ustedes, y el tutor, lo pueden dejar en blanco. Se debe colocar mes y año, es decir, por ejemplo, que estamos en junio 2016. Yo soy partidaria, o sea, comulgo en el postulado, que el resumen lo podemos hacer aun cuando estemos estructurando el primer capítulo, porque el resumen lleva el complemento siguiente. En primer lugar, debemos colocar el propósito de la investigación, es decir, que es el objetivo general, ese es el propósito o el fundamento de la investigación. En segundo lugar, debemos orientar la metodología que pretendemos utilizar dentro de nuestra investigación, lo que guiará el éxito total de la investigación. Hasta acá corresponde la entrada al capítulo 1, porque finalmente para la materia de aplicada deben colocar en el resumen la conclusión y recomendación. El resumen también lleva unos descriptores o unas palabras claves. Ellas emergen fundamentalmente del título de nuestro trabajo de investigación. Cito como ejemplo las drogas como elemento determinante para la comisión de delitos en los adolescentes. Evidentemente que yo tengo unos ejes centrales, como yo los llamo. Entonces, en primer lugar, tenemos las drogas, tenemos los efectos negativos en los adolescentes, tenemos los adolescentes. Esos serían nuestros descriptores claves en el ejemplo que acabo de señalar. Seguidamente del resumen, podemos observar, aun cuando no es obligatorio estructurar las páginas preliminares para el primer capítulo, yo siempre recomiendo, casi obligatorio, que las estructuren, porque es muy fácil hacerlas y tenerlas allí guardadas para el momento de la entrega del trabajo final. La introducción lleva una breve reseña de lo que es el planteamiento del problema en sí. En modo general, podemos hablar el ejemplo citado de la droga como efecto negativo en la comisión de delitos a los adolescentes, cuánto ha sido el daño a nivel mundial que ha causado el efecto de las drogas en los adolescentes. Empezamos con una breve reseña a nivel mundial hasta llegar a la parte que queremos estudiar. Generalmente, eso lo ha demostrado la experiencia, un poco de experiencia que tengo en el área, que en el primer capítulo generalmente se llena en la primera página, ¿ok? Lo recomendable es que la introducción sea de página y media o 2 páginas como máximo, porque no se pierde el horizonte de una introducción cuando se estructura más de 2 o 3 páginas. El párrafo final de la introducción, con carácter de obligatoriedad, debe tener incluido la estructura de ese trabajo de grado. Cito un ejemplo. La presente investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera. En el capítulo 1 está el contenido del planteamiento del problema, los objetivos generales y específicos, la justificación y la importancia. Hasta allí es materia de nuestro famoso capítulo 1 para la estructura. Siempre recomiendo que dentro de la estructura de cada uno de los párrafos tenga una extensión de 6 a 12 páginas. ¿Por qué? Porque en ello, líneas, de 6 a 12 líneas, la estructura de cada párrafo. Si vemos acá, un párrafo debe contener una idea principal, una idea secundaria y el aporte del investigador con relación a lo que está citando en el párrafo. En una página base 20
tamaño carta, de 26 líneas, caben aproximadamente entre 4 y 5 párrafos, estructurados entre 6 y 12 líneas. Finalmente, les puedo conversar que esto pertenece o corresponde a las páginas preliminares que lleva el capítulo 1. ¿Ok? Nuestra materia va a dar inicio en una estructura definitiva que debe ser evaluada, donde voy a comenzar a estructurar mi planteamiento del problema. Puedo hacerlo de manera muy cómoda entre 4 o 5 páginas, donde debo sustentar con autores, doctrina, ley, jurisprudencia, si es necesario. ¿Qué es recomendable? Tratar de no citar en exceso. Cito como ejemplo, estructuro una cita, doy el comentario sobre la cita. Puedo seguir conversando y puedo después volver a citar con comentarios y volver a citar. Pero no debo excederme en autores. Debe haber la preocupación del investigador, que generalmente se refleja en los 2 últimos párrafos antes de que emerjan las interrogantes de la investigación. Es recomendable, en nuestro caso, hacer por lo menos 3 interrogantes. En este caso, he colocado como ejemplo el efecto negativo de las drogas. Yo pudiera preguntar, ¿qué significan las drogas en el individuo? Como objetivo específico, debo conocer los efectos de la droga en el organismo de los adolescentes. Las interrogantes va a dar respuesta con el objetivo. Luego de las interrogantes emergen de manera inmediata el objetivo de la investigación, los cuales están estructurados de 2 maneras. El objetivo general, que es la composición del título del trabajo de grado, más un verbo de acción. Es decir, analizar, determinar, estudiar, verbos que tengan un primer nivel, ¿ok? Un primer nivel dentro de la categoría de los verbos. Luego tenemos la estructura de los objetivos específicos que van a dar respuesta a las interrogantes. En primer lugar, vamos a colocar de manera tal cual hemos estructurado la interrogante, y esa va a ser nuestro objetivo específico con un verbo de acción. El verbo de acción puede ser de segundo nivel, en vista de que pueda verse la diferencia entre el verbo, entre el objetivo general y los objetivos específicos. Seguidamente, ya para finalizar, tenemos la justificación y la importancia. Esta debe enfocarse desde el punto de vista social, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista jurídico, a lo que yo siempre le agrego desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista académico. ¿Ok? Antes de finalizar la justificación y la importancia, en el último párrafo debemos hacer una estructura donde vamos a señalar nuevamente la línea de investigación de la Universidad Yacambú en ciencias jurídicas y políticas, política y sociedad. Bueno, estimados estudiantes, espero haber complementado de una manera u otra una pequeña explicación para mis estudiantes de investigadores virtuales. Gracias.